Sobre todas las cosas, orando por sus necesidades y enfermedades, vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso a la vuestra alma. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Salmista Maribel Saucedo. Nos pueden escuchar a través de las redes sociales por la online kckm1330am.com en Latinoamérica y todo el mundo. You can listen to us online at kckm1330am.com throughout Latin America and the world. Sí, muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Es un placer estar aquí delante de todos ustedes, dándole las gracias a todos y cada una de las personas que nos acompañan a través de la internet, ¿verdad? De las ondas satelitales y todos aquellos que están a través de Facebook. Muchísimas gracias, estamos muy contentos, agradecidos primeramente con el Señor y con ustedes porque nos brindan de su tiempo para escuchar todos estos panoramas bíblicos que hablan las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Y pues esta tarde les damos muchas gracias, les damos la bienvenida a todos ustedes y pues empezamos una nueva semana y dándole gracias al Señor porque Él ha sido bueno y mire que ahora todavía estamos aquí presentes. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes y a mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Aquí los hermanos están listos para llevar la tercera parte de este estudio denominado Apocalipsis capítulo 17, la parte número 3. Y pues siempre dando gracias al Todopoderoso, al Señor, este ministerio cara a cara con el gran yo soy, el que soy, el Todopoderoso, pues está comprometido con la palabra del Señor a llevar estas verdades y aquí estamos nuevamente esta tarde. Bienvenida hermana, hermano, Dios los bendiga, ¿cómo estamos? Pues muy bien, gracias al Señor, echándole ganas. Amén, 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 así es. No paramos, ¿verdad? Siempre estamos a la expectativa qué es lo que el Señor nos va a hablar, qué es lo que vamos a aprender en esta tarde, sabiendo de antemano que no es para contra ninguna religión o que denominación o algo, solamente que son palabras, son fuertes, es verdad, las verdades que están aquí escritas. Entonces, por lo cual, pues hacemos, a través de este panorama bíblico, podemos observar y conocer estas verdades. Es difícil, pero sin embargo, para todos ustedes queremos decirle, no es para causar controversia, no es para nadie, porque el único que nos salvó es Cristo Jesús y a Él le damos toda la honra y la gloria porque se fijó en nosotros y porque entre mentiras y verdades de lo que hemos conocido y aprendido, pues hemos conocido que Él es el Señor, que el anciano de días, el Padre Todopoderoso, el que está sentado en el trono, le dio todo poder y autoridad y en su nombre, pues ahora nosotros conocemos que hay un Cristo verdadero, vivo, resucitado, en quien hemos creído con todo nuestro corazón y que nos falta conocer más y más de su palabra para poder conocerlo más y mejor, pero estamos en el proceso y aquí estamos en esta tarde para aprender mucho más y más de esta palabra. Y como siempre, la invitación que nos hacen nuestros hermanos, saque su Biblia, no es nada inventado, no es nada que pudiéramos acomodar o X, no, esa es la palabra del Señor. Así que hermano, buenas tardes, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Hermana, yo le bendiga, qué gusto saludarla y vuelvo a saludar a mi esposa otra vez. Buenas tardes, amor. ¿Cómo está la Iglesia de Cristo? Un saludo cordial a toda la audiencia de la KCKM que nos escucha por el 1330 AM, 94.7 FM en Monahans, Odessa, Kermit, Pecos, Forest Acton, nos escuchan en Midland y ciudades circunvecinas. Tiene una cobertura muy grande esta emisora y es un gusto para nosotros saludar a toda la iglesia del Cordero de Dios, al cuerpo de Cristo, como dijo la hermana Jolie, sin distingo de denominación, sin distingo de que yo pertenezco a X, a Y o Z, no, aquí es para todos. El interés que tenemos simplemente es de transmitir la verdad de la palabra de Dios. Sabemos que a veces es duro escuchar las verdades porque yo estoy cometiendo un error o estoy en una falla. Entonces por eso nosotros no atacamos
no atacamos ni nos interesa estar atacando a ninguna denominación en especial, ni a ningún pastor, ni a ninguna iglesia, sino que el cuerpo de Cristo, sin distingo de denominación o título que tenga, conozca la verdad de Dios, esa verdad que la que hemos podido caminar durante años a través de nuestra vida, a través de la historia y sobre todo el conocimiento de lo que ha sido la transformación de la iglesia a través de los tiempos, porque estamos en un periodo donde la iglesia se ha tergiversado de una manera tremenda, las doctrinas, han aparecido muchos falsos ministerios que le roban la gloria a Dios, le roban la gloria a Cristo, y esto se ha vuelto como un mercaderismo de la fe tremendo, donde ahora todo el mundo quiere servir a Dios, pero por dinero, todo el mundo quiere servir es por tener o fama o dinero o cualquier otro motivo, menos porque se conozca la verdad de Dios. Algunos lo hacen de una manera intencional, y conozco casos donde de verdad a manera intencional han dicho: esto es un buen negocio, montar una iglesia es el mejor negocio, vamos a trabajar y a vivir ahora del negocio. Y yo dejo claro que, y lo decíamos ayer con una hermosa pareja en Odessa, ¿no, amor? ¿Me recuerdas el nombre de ellos, por favor? La familia, los hermanos Rubio. Y decíamos algo muy claro. Estábamos trabajando allí en un vehículo en su hogar, y decíamos algo que quede muy claro, y es que el Evangelio de Cristo, el ministerio, sin importar la denominación, sin importar la iglesia, no es una profesión. Esto no es una profesión a la cual entonces yo me voy a dedicar para poder vivir y sufragar dinero para sostener a mi familia o enriquecerme a través de la palabra de Dios. No, esto no es una profesión, esto es una vocación de servicio, y el llamado lo da el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es muy clara la palabra de Dios que Cristo es quien da los ministerios, porque ahora hay una teología tremenda donde dice que el Espíritu Santo me llamó a servirle. Y la Biblia no dice que el Espíritu Santo da ministerio. Resulta que en Hechos capítulo... Venga, lo busco, para que no equivocarme. Vamos al libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 28. Salió una escritura que se la atribuyeron al apóstol Pablo, donde muchos se toman para decir que el Espíritu Santo los llamó al servicio y al ministerio. Quiero que lo lea, hermana Johnny, en voz alta, si es tan amable. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Sí. Dice la escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Miren lo que dice ese versículo del capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y esto se lo atribuyeron al apóstol Pablo, el mismo que en Efesios capítulo 4, el mismo que en el libro de Efesios capítulo 4, verso 9, 10 y 11, y sobre todo el verso 11, Efesios 4, 11, dice que Cristo es quien constituyó los ministerios, no el Espíritu Santo. Pero en las impostaciones que le hicieron al Nuevo Testamento, donde quisieron justificar este sexto ministerio, porque solamente hay 5 ministerios en la iglesia, ¿sí? Fueron los obispos en el año 320 cuando empezaron a recopilar y a escribir el Nuevo Testamento después de la muerte del apóstol Pablo. Y estos obispos fueron los que empezaron a crear los concilios y crearon lo que se conoce como la Gran Ramera y la Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, que la iglesia y muchos predicadores lo desconocen. Y ellos fueron los que metieron todo el tema de obispado en varias partes de la Biblia, donde no le atribuyeron a Cristo, sino le atribuyen al Espíritu Santo nombrar ministerios. Pero la Biblia es clara, tanto en el Antiguo Testamento en mostrar que el ángel de Jehová, que es en la teofanía es el mismo Señor Jesucristo, era quien llamaba a sus profetas. Y en el Nuevo Testamento, Cristo mismo llamó a sus apóstoles, los escogió. Pero aparece este versículo donde dice que el Espíritu Santo los puso a los obispos,
y aparece un sexto ministerio no avalado por Cristo, pero se lo atribuyeron al apóstol Pablo. Y la iglesia desconoce que estos obispos fueron puestos para supervisar que no se salieran de la doctrina de Cristo. Esa era su función y su labor. Pero en el año 320 apareció el primer concilio creado por los obispos, llamado el Concilio de la Odisea. Por eso cuando usted lee el mensaje de la iglesia de la Odisea en el libro del Apocalipsis, es un mensaje muy fuerte de parte del Señor Jesucristo. Y ellos comenzaron a crear un tal Alejandro obispo. Cuando apareció Constantino en Escena, se reunieron 300 obispos y el tal Alejandro conformaron lo que al final se organizó como la iglesia religiosa, que es lo que vamos a hablar. Algunos van a decir, pastor, pero si está hablando de Apocalipsis 17. Sí, este tema tiene que ver con eso, porque aparecen los famosos obispos y fue cuando la iglesia se empezó a organizar como institución humana. Y nació la iglesia católica, apostólica y romana. No la iglesia católica, apostólica y romana, porque si usted no lo sabe, así se denomina la iglesia. Y se denominan la iglesia madre. Y ellos se autoproclamaron la iglesia verdadera, formada y fundada por los obispos, basados en este texto que ellos mismos impostaron. Y ahí es donde aparecen los reglamentos que muchos en la iglesia cristiana para este tiempo confunden con pastorado. ¿Sí? Porque dice, si alguno desea obispado, y ponen los requisitos para los obispos, que lamentablemente ningún ser humano tiene la capacidad de cumplir esos requisitos, ni uno solo. Entonces nadie podría ser obispo de acuerdo a los reglamentos y las normas humanas. Pero el obispado, que quede claro, no es pastorado. Obispo se determinó para salvaguardar el verdadero evangelio, para que no se predicara cosas distintas. Pero ellos traicionaron el evangelio de Cristo, el evangelio de los verdaderos apóstoles y el evangelio del mismo Pablo. Quiere decir que si este versículo es real y Pablo escribió eso, se está contradiciendo él mismo en Efesios 4:11. Entonces hay una contradicción, y esa contradicción que se encuentra en la Reina Valera indica una sola cosa: que Pablo no podía contradecirse a sí mismo, porque Pablo era servidor y seguidor del Cordero de Dios, del Hijo del Dios viviente. Entonces eso indica, en nivel teológico y en estudio respetuoso y profundo, que eso fue impostado por los obispos, quienes fueron los que traicionaron el Evangelio de Cristo y se organizaron. Entonces todo lo que contradiga al mismo apóstol Pablo fue impostado. No es real y lamentablemente está dentro de las copias que nosotros manejamos en la Biblia Reina Valera, que es la que maneja la iglesia normalmente. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Y vamos entonces, porque terminemos este temita y pasamos ya a Apocalipsis 17, porque tuve que hablar de los obispos. Y vamos a ver por qué tuve que hablar de los obispos, que la Biblia menciona aquí los obispos y en varias partes menciona a los obispos y ya. Les da un saludo a los obispos, pero no muestra la labor de los obispos. ¿Ya? Y se perdieron los obispos y se desaparecieron los obispos. Y resulta que los obispos fueron los que se organizaron el papado, se organizaron ellos mismos y empezaron a echar a los que no creyeron en ellos. Ya vamos para ese tema que es espectacular. Entonces, hay muchos hermanos y muchos predicadores que desconocen estos temas. No es fantasía, es la verdad. Hay que estudiar no solamente la Biblia, sino la historia de la iglesia, la formación de la historia de la iglesia. Había un hermano precioso que me estaba hablando por las redes sociales y me dice, pastor, es que yo no sé, estoy como medio confundido. Otro hermano en YouTube me decía, me fascinan las enseñanzas, pero a veces pienso que es ficción. Suena como a ficción todo lo que usted está hablando, pero realmente que no es ficción, es la triste realidad de que se cumplió Daniel 7:25, esa profecía donde el mismo Eterno dijo a través del ángel de Jehová que le cambiarían la verdad del Eterno y los tiempos, y vamos a hablar de esos temas también ahorita. Entonces, quería tocar este tema del obispado, ya que usted lo tocó, hermana Jolie, habló sobre este tema de los ministerios, y que quede claro en la iglesia de Cristo que solamente hay 5 ministerios
que Cristo, el fundamento de la iglesia, estableció para lo que se denomina su propio pueblo, su propia iglesia. No hay 6 ministerios, no hay 7 ministerios, no hay 8 ministerios, y los hombres cada día siguen inventándose ministerios. Está el apostolado, el pastorado, el profético, ¿cierto? El maestro y el evangelista. No hay ministerio de diácono, no hay ministerio de servicio, no hay ministerio de obispo, no hay ministerio de adorador, porque ahora hizo un ministerio ahora, y ahora todo quiere ser, ahora todo le están poniendo súper espiritual. Entonces, el ministerio de las comunicaciones, el ministerio del que maneja el sonido dentro de la iglesia, el ministerio del que hace el aseo, el ministerio del servir, sí, que es el famoso diácono. Todo ahora es un ministerio. Ahora todo el mundo quiere tener un cargo con estatus dentro de la iglesia. Y resulta que en la iglesia no tenemos estatus. En la iglesia de Cristo, en la verdadera iglesia de Cristo, no hay ni un cargo menor ni un cargo superior. Somos todos iguales para Cristo. No es que el pastor sea más grande y mejor, y wow, el super pastor y la ovejita o el hermanito allá sea menor. No. Al contrario, fíjese, el maestro, el Cordero de Dios, dijo algo muy importante, algo espectacular, que dijo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir. Servir. Y Cristo vino para servir, ni siquiera para ser servido. Y si Él se volvió tan humilde, ¿por qué los hombres viven arrogantes y elocuentes? Porque tienen un título de pastor. Ahora el jueguito de que el jueguito moderno, ¿no? Que el apóstol es el más grande ministerio que hay ahora. Y ahora nadie quiere ser pastor, sino todos quieren ser apóstoles. El profeta moderno ahora quiere ser estar más arriba que los pastores, y resulta que la historia muestra algo muy tremendo. Un maestro nombró y enseñó a los apóstoles. Un maestro. Entonces, si vamos a ver rangos y autoridades, ¿quién tiene más autoridad dentro de la iglesia? El maestro de escuela dominical tiene más autoridad. La maestra de escuela dominical tendría más autoridad dentro de la iglesia. Porque fíjese que Cristo dijo algo muy tremendo y lo pasan por encima. Cristo dijo: dejad venir los niños a mí, porque de ellos, ¿sabe qué quiso decir? Que los niños son los propietarios del reino de los cielos. Entonces, ¿quién tiene más autoridad de una iglesia? Imagínense, el que le enseña al propio dueño de los cielos, los niños. Increíble. Pero ahora no quieren ser de superiores. El pastor nos saluda en la congregación. El pastor bien encorbatado, bien arreglado, bien bonito, y que todo el mundo, ay, pastor, Dios le bendiga. El pastor no sé qué, que lo inviten, que le den, que lo tengan ensalzado. ¿Quién dijo eso? Ni siquiera Cristo permitía que lo ensalzaran y lo adoraran. Cristo se sentaba a comer con los discípulos y con la gente. Cristo olía a oveja. Hoy muchos huelen a dólares, a euros, a pesos. Muchos ni siquiera saludan a los creyentes. No, uno tiene que oler a oveja, uno tiene que saludar, compartir, bajarse del altar. Mira quién está ahí, ir a hacer visitas. Otros van a hacer visitas, pero esperando que le den su diezmo y su ofrenda. Eso no es así. Tenemos que volver a la iglesia primitiva. Amén. Entonces, confirmando la palabra de Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántos ministerios ve ahí? Son 5. 5, no son 6, ni 7, ni 8, ni 9. Entonces, quienes no conocen la conformación del canon bíblico, cómo se formó, quién escribió el Nuevo Testamento, de dónde lo sacaron, ¿sí? Simplemente leen y creen a lo que leen, sin investigar, sin ir más allá, sin escudriñar como Cristo enseñó. Entonces, como la Biblia dice que el Espíritu Santo nombró ministerios, ahora todo el mundo dice: no, es que a mí el Espíritu Santo me ordenó que yo hiciera, que yo fuera. El Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo. La Biblia es clara en mostrar en un panorama bíblico con respeto del Génesis al Apocalipsis, que es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Dios viviente, Amén. quien nombra los ministerios. ¿Quién le va a servir?
¿cómo le va a servir? Él es, no es nadie. Pero ahora, fíjese, hermana Yole, que si usted entra al Facebook, usted ve a todo el mundo, no digamos todo el mundo, muchísimos predicando. En la sala de su casa, algunos en la silla, donde sea, están predicando por las redes sociales. Pregúnteles usted, ¿por qué están predicando? Y no le van a decir, porque estoy cumpliendo la gran comisión. No, es que el Espíritu Santo me habló y me mandó a predicar. ¿Hay sustento bíblico para eso? No lo hay. Efesios 2:28. Pero no saben que eso fue impostado, ni que ellos traicionaron a Cristo y el verdadero evangelio. Y cuando se sabe la verdad y uno les enseña la verdad, se molestan contra uno. Y lo primero que dicen, es que usted no es espiritual, usted no oye la voz del Espíritu. Esta es la voz del Espíritu Santo. Esta es la voz. Es la palabra del Señor Jesucristo. Y Él es el que manda. Mi hermana, la Biblia dice que Cristo es el perfecto arquitecto y el fundamento de la iglesia. Fundamento, donde se levanta todo. Entonces, si el fundamento no lo aprueba, ¿por qué el hombre viene a probar algo que no es así? Entonces, quien no lee las Sagradas Escrituras, comete el error y cae en esos ministerios sin saber que la misma Biblia dice que son ministerios de demonios, no aprobados con Cristo, ni siquiera los conoce. Entonces la iglesia, a todo el que hable en nombre del Espíritu Santo y que hable bonito y que se pare frente a una cámara y llore y cuente una historia, y es que el Espíritu Santo me habló, es que el Espíritu me dijo, es que el Espíritu me mandó. ¿Qué espíritu? Dijo el Señor. ¿Quién les habla? El mismo en Mateo 7, 21, 23 dijo, no los conozco, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, dijo el Señor. Pero quien no lee las Sagradas Escrituras, por eso les cree. Y cuando llega uno y habla las verdades, lo primero, porque es que Satanás es tremendo. ¿Qué pilluelo es ese Satanás? Él se inventó la teología de los falsos profetas. Le enseñó una doctrina errónea y le enseñó a la gente que quien hable algo distinto es un falso profeta. Y uno le dice a la gente, saque la Biblia, compruebe la Biblia, ni siquiera se atreven a mirar la Biblia. Y de una vez van, diga conmigo, prejuzgando. Prejuzgando. Mire, yo a veces le pongo unos títulos tremendos a los videos en YouTube. Fuertes, pero fuertes. Y nomás con el título, ¡ay! Falso profeta, usted se sale de la Biblia. ¿Usted vio el video? No, es que el solo título, me han escrito así en YouTube, es que el solo título ya me imagino lo que va a decir. Por Dios. ¿Por qué la gente se siente aludida personalmente? Porque están caminando en una verdad que la hicieron personal. Una verdad equivocada que le hicieron personal. Inocentemente, tengo que decirlo porque es la verdad, inocentemente muchos están caminando en una verdad leudada. Por no leer la escritura. Y si la leen, perdón hermana, y si la leen textual. Hay una hermana, se me olvida el nombre si no lo mencionaba. No, sí, es en YouTube. Me sacó, se dio la tarea, por lo menos, ¿hace cuánto hablé sobre la falsa profeta? ¿Como 3 meses? ¿4 meses? Como 3 o 4 meses. Exacto, estaba como calientito ese mensaje. Sacó una cosa así de larga de todos los versos que habla sobre los profetas, diciendo es que si se aprueban los profetas modernos, miren el antiguo, miren el antiguo. Y me bastó simplemente leerlos, como yo me conozco las Sagradas Escrituras, para decirle, ¿usted ya miró el contexto? ¿Usted ya miró el tiempo y la época para la cual fue escrito eso? No. Entonces, si la iglesia sigue acostumbrándose a mirar un texto bíblico y aplicándolo a su vida, está en un error gravísimo. Se ha enseñado de 2000 años para acá. Exacto, pero hay que mirar el contexto, la historia completa. ¿Qué dijo Cristo? ¿Por qué lo que dijo Cristo? ¿Por qué el apóstol lo dijo? Si realmente lo dijo el apóstol, o fue inspirado, o fue humano, o fue impostado, que es lo más delicado. Entonces encuentro que la iglesia no lee la Biblia. Y si no lee la Biblia, yo puedo predicarle la verdad y lo primero que dicen, wow, qué mensaje. Pero yo no necesito que a mí me admiren por los mensajes y las predicaciones. Admire a Cristo, que fue quien escribió la Biblia, y yo le estoy transmitiendo lo que está escrito en la Biblia. Yo no me estoy inventando las cosas. Yo me doy tiempo a que si aquí habla de los obispos,
Sí, la Biblia, por ejemplo, en Hechos 20:28 habló de los obispos. ¿Y cómo así? Si hay 5 ministerios, ¿por qué apareció un sexto y dicen que es el Espíritu Santo? Por ningún lado vuelvo a encontrar que el Espíritu Santo nombró a nadie más. No, ya, a nadie más. Simple y sencillo. Y empezaron a funcionar cuando yo investigué sobre los obispos después de la muerte del apóstol Pablo. Y resulta que ellos tomaron el control de la iglesia, hermana, y echaron, y la gente no sabe, que echaron a todos los cristianos, a los judíos que se habían convertido a Cristo, los separaron. Por eso es que el Nuevo Testamento, y sobre todo el libro de Gálatas, habla en contra del judaísmo. Y habla del judaísmo y habla en contra de los judíos. Y aún la Biblia, es increíble, el Nuevo Testamento le echa la culpa a los judíos, que fueron los que mataron y sacrificaron a Jesús. Y resulta que no fueron los judíos, fueron los romanos y los sacerdotes fariseos. Por ahí dice inclusive que los sacerdotes cuando ay, se me olvida el nombre Dios mío, cuando Pilato preguntó y dijo: ¿qué queréis que eso os haga? ¿A quién suelto? ¿Quieres a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y dice que los sacerdotes instigaron al pueblo para que pidieran a Barrabás y gritaron entonces: crucifícalo, crucifícalo. Entonces, ¿quién fue el que entregó a Cristo y lo sacrificó? ¿El pueblo judío? No, fue instigado. Eso es lo mismo que cuando usted va por una calle transitando a pie, está caminando a pie, y alguien haga así. Mire que hasta uno se pone a mirar a que está mirando al otro. Todo. Hay un accidente y el primero para y se pone a mirar y todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo tiene que fisgonear a ver qué es lo que está mirando. Y lo mismo pasó. Dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Y como era el sacerdote, entonces repitamos lo que el sacerdote dice. Porque si el sacerdote lo dice, tiene que ser así porque es la eminencia. Si el pastor lo dice así, repitámoslo porque es el pastor. Y resulta que la Biblia contradice muchas de las predicaciones que se están dando en los altares. Qué delicado, qué delicado. Lo que me impacta y siempre checo de usted, que digo, para estar en este punto también pasó como nosotros todas esas equivocaciones, Claro. hasta el día en que seriamente tomó la decisión y tiene que haber llegado a un punto en su vida que se hartó, que se cansó, que le dolió, no sé, y que ya entonces tomó la escritura seriamente para poder conocer estas verdades. Hermana, yo hacía lo que hacen la mayoría de los predicadores. Así de fácil. Todo Yo ya me creía el super predicador, el super pastor, el super ungido, el super de Dios. Claro, sí, yo tocaba a la gente de la iglesia y al piso. O a veces les decía: reciben el nombre del Señor, se iban al piso. Yo sé lo que es ponerle la mano a la gente y que se sane de cáncer, de ceguera, de parálisis, todo lo que usted se imagina. Yo participé de todo eso. Bendito sea el Señor. Y el orgullo mío era muy alto. Hermano, yo ya no caminaba, yo levitaba. Ya casi me veneraban a mí los hermanos. Decían los especialistas en todo esto que yo me apuntaba a ser el sucesor del pastor Carlos Luna, que es un reconocido en el mundo entero. Y yo me sentía en el altar, pero grande. ungido, ¿no? Mira, hermana, provocábamos el poder de Dios de una manera tan tremenda que por ahí tengo fotografías donde me tomaron otras personas y se ven 3 capas invisibles encima mío, rodeando todo mi cuerpo por donde yo me estaba moviendo. Yo te las mostré, ¿no? Y en esos momentos, cuando la fotografía mostraba las 3 capas de invisible como una tercera cobertura, es cuando sucedían los milagros de una manera tremenda. Pero un día, alguien me escribió por el WhatsApp, por el Messenger, perdón, el WhatsApp no existía, y me dijo: pastor, ¿usted qué espíritu lo usa? Y yo con ese orgullo: el Espíritu Santo, hermano. Me dijo: ¿usted está seguro? Le dije: claro, hermano, es que no se da cuenta de lo que está sucediendo. Me dijo: es porque me estoy dando cuenta, es que le estoy preguntando. Me dijo: usted es un hijo de Satanás, a usted le usa es el demonio, no el Espíritu Santo. Y yo: ¿cómo así? Respéteme, está hablándole al ungido de Dios, dice la escritura, ¿no? Dice muchos: le está hablando al ungido de Jehová, respete. Eso trae consecuencia. La Biblia dice que no se metan con los ungidos de Jehová. ¿Qué ungido ni qué nada? Usted es un pastorcito de pacotilla. Y a mí me llamaban a estadios, naciones, me la pasaba yo era en vuelos. No, eso era increíble. Y resulta, me dijo: usted ya leyó Mateo 7, 21 al 23. Yo no lo había leído, o sea, lo había leído como muchos, pero no lo había analizado, mi hermano. Me dijo: léalo. Y arrepiéntase, hijo de Satanás, me dijo así. Y nunca supe quién fue, hermano. Pero sé que era un varón. Pues me dio tanta ira que yo llegué a la casa, y yo estaba en México, en una campaña.
Y llegué a la casa y me puse a buscar, a analizarlo. Por Dios, cuando Cristo dice, nunca los conocí. Y ellos le dicen, Señor, pero en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera de demonios. En tu nombre sanamos de enfermos. Y que Cristo venga y se pare y diga, nunca los conocí, hacedores de maldad. Mire, yo caí al piso y dije, ¿qué es esto? Me dijo, ¿y sabe por qué le digo que usted es un hijo de Satanás? Dígame, ya se atrevió a tratarme mal, dígame. Me dijo, porque usted le está robando la gloria a Cristo. Usted provoca que la gente lo busque, lo toque, usted los toque, que usted los ore, que usted no sé qué, y la gente lo está buscando a usted y no lo está buscando, Cordero de Dios. Eso lo hace el espíritu de falsedad, el imitador del verdadero Espíritu Santo. Usted no lo está usando, hermano. Y si usted ama a Cristo, revise las Sagradas Escrituras y corrija su camino. Ese día, mire, yo caí de rodillas llorando, pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Y cuando entro al libro de Jeremías, no, peor, hermana, cuando empieza a hablar, dice que todos sus pastores se van a condenar, que todos son falsos, mentirosos, y por eso en Miqueas que sirven por dinero. No, hermana, yo no más, dije no más, se acaba el show, como dice mi esposo, se acaba el show. Y empiezo a servirle a Dios de corazón y de verdad. Ya no me importa la fama, no me importa el like, no me importa si me ponen un comentario bonito, no me importa si me hablan feo, no me importa si me critican, no me importa si me sacan, si me echan, si no me invitan, no me importa, sino servir al Cordero de Dios con la verdad. Por eso me dedico a estudiar. Que aquí dice, que aquí en la Biblia dice obispos, listo. ¿Qué significa obispos en el diccionario? Vamos a ver. En estos momentos hay una herramienta grande que es Google, aunque muchos dicen, ay, que eso es mentira. ¿Cuál mentira? Hay verdades en Google. Si Google dijera mentiras, ya lo hubieran demandado. Y nomás las leyes americanas lo hubieran cerrado por fraude. Sino que es que dicen eso para que la gente no sepa la verdad. Y empecé a investigar qué eran los obispos, cuándo aparecieron los obispos, quiénes eran los obispos. Y empiezo a ver la historia de que ellos son los fundadores de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ellos son la gran ramera, que ellos fueron los que escogieron los vestidos en carmesí y púrpura, ¿sí? que como se vestían los emperadores antiguos, que se aliaron con Constantino, que mataron y asesinaron a los verdaderos creyentes, y fue cuando Cristo le advirtió a todos que serían perseguidos, matados, asesinados, masacrados. Por Dios, me di a la tarea de investigar. Por eso es que adquiere uno el conocimiento, que es la sabiduría. Cuando la Biblia habla de sabiduría es conocimiento, y el conocimiento dice que el Espíritu Santo lo lleva a uno a entender y comprender. Y cuando usted entra y a la Biblia y encuentra estas verdades, hay que predicar la verdad, hay que enseñar la verdad. El pueblo de Dios tiene que abrir los ojos, se le tiene que caer el velo de la religiosidad. Amén. Por eso hoy estamos a martes, ¿cierto? Por eso el jueves cuando hablamos de Apocalipsis 17:5, de las hijas de la gran ramera, la gran ramera y sus hijas. Para muchos yo sé que les dolió en el alma y muchos están en silencio. Otros dicen, pero ¿cómo así? Entonces sigamos viendo, porque el capítulo 18, verso, ya le digo, verso 4 dice algo muy tremendo. Dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿De quién? De la gran ramera y sus hijas. Pueblo mío. We left off in Apocalypse or Revelation 17, which we're going to take off, and that's in Revelation 17:4. O 18, 18, 4. I'm sorry, 18:4. Okay. Dice, oí otra voz del cielo He heard another voice from the heavens, que decía, salid de ella. and it says to get out. of Pueblo mío. Mire lo que dice, My pueblo people. mío. My people. Y está hablando que salgan de la gran ramera y de las hijas. And it's, Porque aún, es increíble esto, es que aún dentro de la gran ramera hay personas que no adoran imágenes, pero se congregan allí y aman a Dios de una manera muy fuerte. there's people that still congregate there, and some of them don't even congregate there, but they love the Lord with so much strength, but they're still there. Perdón que me fui un poquitico, es que le estaba subiendo un poquito a los audífonos, que no estaba escuchando bien. Entonces vamos a pasar a Apocalipsis capítulo We're going to go 17, to Revelation 17, verso 6. verse 6. Hermana, lea por favor el versículo. Vamos a traducirlo al inglés también. Vamos a Dice leer. la escritura, The scripture says,
Apocalipsis 17:6. In Revelations 17:6, Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos they saw the woman that was drunken of the saints y de la sangre de los mártires de Jesús. and of the blood of the people that had been killed of Jesus. Y cuando la vi, When I saw her, quedé asombrado con gran asombro. I was astonished with a great astonishment. Y el ángel me dijo, And the angel said, ¿por qué te asombras? "Why are you astonished? Yo te diré el misterio de la mujer I will give you the mystery of this woman y de la bestia que la trae, and of the beast that has, la cual tiene las 7 cabezas the one that has the 7 heads y los 10 cuernos. and 7 horns." Dice la escritura en Apocalipsis The 17:6 scripture says in Apocalypse y 17:6 Apocalipsis versos 6 y 7. and 6 and 7, Y vamos a tratar este tema hoy. and we're going to talk about this subject today. ¿Por qué las Sagradas Escrituras? Why the sacred word? ¿Por qué el apóstol Juan dice Why did the apostle John say que un ángel en los cielos, that an angel in the heavens, cuando tuvo la visión when he had that vision del Apocalipsis of Revelations en la isla de Patmos, in the island of Patmos, dice que la gran ramera it says that the great scarlet la vio ebria saw this scarlet, de la drunken, sangre de los santos and she was drunken from the blood of the saints y de la sangre de los mártires de Jesús. and of the blood of the martyrs of Y Jesus. dice Juan que cuando la vio, And John said when he saw her, quedó he asombrado. was astonished. Y dice que con gran And asombro. he said with a great astonishment. ¿Por qué Juan quedó así? Why was John like that? Porque eran los obispos, Because these ones were the bishops, aquellos que se formaron con Pablo. the ones that were conformed with Paul. Era la misma iglesia de It Cristo. was the same church of Christ. Por eso el asombro de Juan. And that is why he was astonished. Dice la John escritura, was. The dice, scriptures cuando say, la vi quedé asombrado when I saw her, I was astonished y con gran asombro. and with a great astonishment. Porque Juan no podía creer Because John could not believe que la simiente de la iglesia, that the seed of the church, los descendientes de los apóstoles, the descendants of the apostles, los hijos de los apóstoles y aún de Pablo, the children of the apostles and even of Paul, se había dividido en dos grupos. had been divided into 2 groups. Y la madre, And the mother, o sea, la the principal, principal, estaba asesinando, was matando assassinating a los verdaderos hijos de Cristo. the true children of God. Y había sangre en sus manos. And there was blood within her Cuando hands. yo vi esto, And when I saw this, me di a la tarea de investigar, I gave myself that task to investigate. que es algo que muchos pastores no hacen. That's what many pastors do not do. Muchos, si van a los seminarios bíblicos, Many go to biblical seminaries terminan predicando lo que los seminarios le enseñan. and they end up preaching what the seminaries teach. Pero cuando nos salimos de la enseñanza de la denominación But when we get out of that denomination's teaching, y empezamos a hacer lo que Cristo dijo en San Juan we 8:32, start doing what Christ said in John 11:32. que Cristo dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Christ said that we would know the truth and the truth would set us free. Empecé a buscar la verdad de la So I iglesia. started to seek the truth in the church. ¿Cómo nació la iglesia? How did the church, how was the church born? ¿Cómo era la iglesia primitiva? How was the beginning of this church? Y lo más importante, And the most important thing ¿qué pasó después de la muerte de los was apóstoles? what happened after the death of the apostles. ¿Qué pasó con la iglesia de What Cristo? happened to the church of Christ? Y encontré una triste verdad. And I found a sad truth. Y fue que comenzó la Inquisición. And that's with the Inquisition. To Se the unieron los obispos. The bishops got together. Según Hechos 20:28. According to Acts 20:28. Si vamos a la Biblia, And if we go to the church, to the Bible, este ministerio dice la Biblia. this ministry, the Bible says, Y en ninguna parte más lo dice. and nowhere else in the Bible it says it, Que el Espíritu Santo los nombró. that the Holy Spirit named them. Y cuando me puse a buscar qué era obispo, And when I started seeking
what was bishops, o cuál era la función de los or what obispos. were the functions of the bishops, Encontré que Pablo dijo muy claro, I found that Paul clearly said it, y está ya en Hechos 20:28. and it's in Acts 20:28. Dice muy claro que ellos fueron levantados, And it says very clearly they were lifted up, dice, para apacentar la iglesia del Señor. that they were lifted up to calm down the church. Pero la traducción correcta dice The translation, the correct translation que says obispo es un supervisor, that the bishops, or a bishop is a supervisor, alguien que cuida que la Someone- doctrina no se desvíe. someone that takes or makes sure that the doctrine is not being distorted. Pero resulta que no están cuidando la doctrina de Cristo ni de los apóstoles originales. But as a result, they're not taking care, or they're not watching the original scriptures. Y las denominaciones que tienen obispos And the denominations that do have bishops, los tienen es para cuidar la doctrina de la denominación, They mas have- no de la palabra de Dios. they have them there so that they could watch over the doctrine of that specific denomination, not the doctrine of Christ, which is the Bible. Y los obispos se unieron, And the bishops got together tomaron el control de la iglesia They- después de la muerte de los apóstoles. and they took control of ¿de qué tomaron control? Perdón. El control de la iglesia Of the church después de la muerte de after los the death of the apóstoles. apostles. Y se reunieron 300 obispos. And there was 300 bishops that got together En el año 320 después de la muerte del apóstol Pablo. in the year 320 after the death of Paul. Y se creó el concilio de la Odisea. And there was a treaty that was formed, and it was called the Treaty of the Odisea. Odisea. Por eso sale en el capítulo 3 de Apocalipsis That's why in Revelations 3, verso 14 Verse al verso 14. 21. to verse Verso 21 22, perdón. or 22. Ese mensaje tan fuerte a la iglesia de la Odisea. That message that is so strong to the people of the Cuando usted Odisea, the church of cuando Odisea. usted lo analiza, And when you analyze this, es una iglesia que tomó el control, it is a church that took control. se organizó They got organized, y sacó a Dios del medio. and they took God out of it. Se creyó poderosa. They thought it was very powerful. Y lo que muestra la historia de la iglesia And what the story of the church teaches, es lo or mismo, shows, es lo mismo que ha sucedido con todas las denominaciones. it's the same thing that has happened with all the denominations of the churches. Los fundadores de cada denominación, como los obispos, The founders of all the denominations, like for instance the bishops, vieron que detrás del evangelio they saw that behind the gospel, hay finanzas, hay dinero. there's finances, there's money. Y decidieron tomar el control para tomar el poder económico. And they decided to take control so that they could take that economical power. Y la historia de la iglesia muestra And the story of the church, que ellos Demonstrates. sacaron del concilio a todos los cristianos o los judíos que se habían convertido a Cristo. that they took out all of the Christians or the Jews that were had converted to Christ, Creando una iglesia de solo gentiles. creating a church of only Gentiles. Y en aquella época un tal Alejandro, que era la cabeza de todos los obispos, And in that time, a certain Alejandro, that was the head of all the bishops, se asoció con Constantino, he got associated with Constantino, quien no era emperador de Roma, who was not an empire of Rome, sino era alguien que tenía mucho poder dentro del imperio romano but he was somebody that had a lot of power within the Roman Empire, y quería ser emperador. and he wanted to be an empire. Y en la unión de los obispos con Constantino, And in that union with the bishops and Constantino, llegaron a acuerdos políticos y religiosos, they came to an agreement donde se empezó a organizar la iglesia con el apoyo de Constantino. where the church started to get organized with
help of Constantino. Y los obispos conseguían el apoyo de todos los cristianos, supuestamente para que él subiera al trono como emperador. And the bishops got all the help from the other people so that he could be up with all the A cambio de este apoyo, in return of this help, Constantino les construyó las famosas catedrales. Constantino formed those famous cathedrals. Y Constantino levantó la prohibición de o permitió la libertad de cultos. And Constantino helped to build these churches, and he helped to build these cults. Y la historia dice que Constantino se convirtió al cristianismo católico, apostólico y romano. So Constantino, the story says that he was converted to the Catholic, Apostolic, and ¿cómo era? Romano. And Roman. Y los obispos lo ungieron como emperador. And the bishops laid hands on him as an empire A cambio de oro, in return of gold, permitirles predicar, permit him to preach, y cada obispo se le permitió crear su propio templo, construirlo. and each bishop was permitted that they would Y build la historia his own dice que temple. muchos cristianos Constructed. verdaderos And the story says that many true Christians no apoyaron a los obispos, did not help or were not with the bishops. y los obispos, con el apoyo del Imperio Romano, And the bishops, with the help of the Roman Empire, empezaron a asesinar they started to assassinate a todos los cristianos que no se sujetaron a su autoridad. all of the Christians that did not subject to the authority. Y comenzó la famosa Inquisición, And the famous Inquisition was formed, que llegó aún a nuestras tierras americanas. that it even came to our American territories. El que no creía en Cristo, el Cristo romano, The ones that they didn't believe in that Roman Christ, hay que tener muy claro let's have this very clear. que una cosa es creer en Cristo, One thing is to know or believe in el Christ, Hijo del Dios viviente, the Son of the living God, y otra cosa es creer en el Cristo establecido y enseñado por Roma. and another thing is to know that Christ that was taught by Rome. Y al que no creía en Cristo a la manera de los obispos romanos, And the ones that did not believe in the Christ according to the Romans, voy a contar otra vez la historia. I'm going to say the story again. Las mujeres eran empaladas. The women were impaladas. Les introducían una vara larga de punta desde su vagina hasta salir por su boca. There was a stick that was introduced from their vagina all the way to their mouth. Les asesinaban sus hijos. They would assassinate their children. Y si eran judíos, And if they were Jews, les iba peor. it was worse. Por eso también se levantaron las famosas cruzadas. That's why the famous crusades Y la iglesia were tiene que lifted. salir del analfabetismo y del desconocimiento de la historia. The churches have got to get out of this not knowing of the story, Para que conozca la verdad de la historia de la so iglesia. that you will know the truth about the story of the church. Y por qué la Biblia y el apóstol Juan son muy claros en Apocalipsis 17:5. And why the Bible is so clear in Revelations 17:5. En mencionar a la madre y las hijas de la gran ramera. In mentioning the mother and the children of the great scarlet. Y por eso tenemos que definir And that's why we have got to define, dónde nos reunimos. where do we reunite? ¿De dónde es el evangelio que estamos profesando? Where is that gospel that we are ¿Será proclaiming? que es heredado de las hijas de la gran ramera? Is it that it's hereditary from the daughters of the great scarlet? ¿O es el verdadero evangelio de Cristo? Or is it the true gospel of Christ? Por eso es que cuando entramos a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, That's why when we enter into the sacred word of the Lord, which is the Bible, encontramos que muchas predicaciones we find that a lot of these teachings no concuerdan con la Biblia. are not in accordance with the Bible.
y que los ministerios modernos and that the modern ministries pisotean la palabra de are Dios stepping all over the Word of God. y dan solo opiniones And they're personales. only giving their personal opinions. Y todos se apoyan en el Espíritu Santo de And Dios. everybody says that the Holy Spirit is the one that's. En la tarea de investigar Apocalipsis 17:6, I gave me in that test that I gave myself. voy a to leerles study todo lo que investigué. Revelation 17:6. I'm going to read everything that I have investigated. La Inquisición se fundó por la gran ramera, por el catolicismo romano. The Inquisition was formed by the Great Scarlet, the Roman Catholics. Hay muchos hermanos And que there's a lot of brothers desconocen esto. that do not know this. Y hay mucha audiencia en el mundo entero. There's a lot of audience throughout the world that does not know this. Y aún por esta prestigiosa emisora donde nos escuchan en todo el estado de Texas, And even through this radio station that aquí en los Estados Unidos. we are being heard throughout Texas, here in Y the aún United por las States, redes sociales que nos ven en el mundo entero por el Facebook and Live. even through Facebook Live and through the internet. Desconocen estos temas. They do not know these Y hay muchos católicos things. And there's a lot of Catholics que buscan a Dios dentro del catolicismo, that they are seeking for Christ within their Catholic que desconocen la church, historia and they do not know this story, y por eso están ahí. and that's why they are there. Pero la Biblia es clara en decir But the Bible is very clear que in llegará un saying día en que Cristo quitará el velo, that one day will come when Christ will take off that veil, tanto de la religión como la palabra leudada, so much as a religion as the word that has been twisted, para llegar a la verdad de Él. so that you could go to that truth about Los him. obispos crearon la Inquisición The bishops created the Inquisition con un lema que era para salvar las almas humanas. with ¿qué es lema? Lema, un título, With a un title, eslogan. of saving the humanity. En la Inquisición se vieron torturas, In the Inquisition, there was tortures, masacres, massacres, hogueras, hogueras, donde quemaban a los verdaderos cristianos que no se sujetaban a la Iglesia católica, apostólica y romana de la antigüedad. where they would burn the Christians that did not subject to the Catholic, the Roman Catholic and Apostolic. Y esto duró por 600 años allá en Europa y Asia. This lasted about 600 years in Europe and in Asia. Lo que investigué dice, ¿por qué los obispos establecieron What I have investigated, and it says, why did the bishops established, y por eso ellos establecieron, and this is the reason why they established it, para obtener el poder total to obtain this total power, y sobre todo el económico? and overall the economical, Porque ya Cristo había enseñado a ofrendar. because Christ had already showed to tithe, Y el pueblo o la iglesia de Cristo llevaba ofrendas. and the people of Christ would take their offerings. Ahora sí usted va a entender por qué se cambiaron las ofrendas reales y originales Now you're going to understand why the offerings that were real and original por dinero. for money. Las originales del Antiguo que menciona el Las que Antiguo menciona el Testamento. Antiguo Testamento. Amen. The ones that Establecieron que su doctrina católica cristiana they established that the doctrine, the Catholic doctrine, era la única verdad. was the only truth. Por eso encontramos a muchos católicos That's why we find so many Catholics que en estos tiempos that in these times siguen sosteniendo eso, they're still sustaining this, que la iglesia verdadera es la católica, that the true church is the Catholic, pero no saben sobre la Inquisición. but they have no clue about the Inquisition. España, Spain, Portugal, Portugal, Italia, Italy, en la Edad Media in the Middle Age, establecieron la Inquisición. they established the Inquisition. Quien no estuviese de acuerdo con los obispos Whoever that was not in accordance with the bishops, y se estableció una ley
imperial. And there was an imperial law that was established. Serían perseguidos, asesinados, masacrados, mutilados, etcétera, etcétera, And they etcétera. would be persecuted, mutilated, killed, and etc., etc., etc. El Sacro Imperio Romano se empezó a llamar. The name that it was given was the Sacro Imperio, the Escuche, Roman estamos Empire. hablando del Imperio Romano. And we are talking about the Roman Empire. O sea, la Gran Ramera y el Sacro Imperio son dos instituciones distintas. The Great Scarlet, or the Great Prostitute, and the Roman Empire are two Leímos en el verso different 7 algo organizations. de Apocalipsis We read 17. in Revelation 17, Léalo por Y favor. el ángel me dijo, 17:7, and the angel said, ¿por qué te asombras? "Why are you astonished? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia I will give you the mystery of the woman and the beast." que la trae. Que la trae. La Fíjese bestia que la trae. que está hablando de la mujer, It's talking about the woman, ramera y sus hijas. the scarlet or the Pero prostitute. ya hablamos and de las hijas, her ahora hablamos de la daughters. ramera. We spoke about the Pero dice daughters. que Now we're talking about está parada o apoyada en una bestia grande y and terrible. it says that she is standing on top of these beasts. And Y esa terrible bestia beasts. es el Imperio Romano. And that beast is the Roman Empire. Hablando de la figura de Daniel, Talking about the Daniel's figure del sueño de of Nabucodonosor. that dream of Nebuchadnezzar. Dice que el cuarto era grande y terrible. And it says that the fourth was big, great, Hablando de and los terrible. imperios. Talking about the empires. Y eran los pies en hierro. And their feet were of iron. Y esa es la bestia grande y terrible que habla la And Biblia. that's the beast, the terrible beast that the Bible speaks Y la about. ramera está sostenida And por el Imperio Romano. The scarlet is sustained by the Roman Empire. Por eso ve que acogió el título de Iglesia That's why he took that title of Católica church, the Apostólica Catholic, Apostolic, y and Romana, Roman. apoyada por Roma, por el Imperio Romano. Wow. Y en la antigüedad se denominaba Sacro Imperio Romano. And in the old time, in the old age, in the old times, it was called Sacro Imperio Romano. Roman Empire, Que fue constituido por Constantino cuando ya se convirtió en emperador. who was constituted by Constantino, Y fue donde apareció la marca and that's where that mark de la gran ramera. of the great scarlet. Escuchen lo que estoy diciendo porque esto es fuerte. Listen to what I'm saying because this is very strong. Y hay muchos hermanos que les va a dar duro esto. There's many brothers that this is going to hit your heart. Apareció la marca de la gran ramera. The mark of the great scarlet appeared. La historia dice que Constantino tuvo un sueño And the story says that Constantino had a dream donde él iba a una guerra where he would go to this war. y que se dice Constantino And Constantino says que en su sueño vio una cruz en el cielo that in his dream he saw a cross in the sky, y que una voz le dijo, and a voice told him, apóyate en la cruz y triunfarás. if you will grab a hold of that cross, you will triumph. Desde ese día, From that moment, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana the Catholic Roman Apostolic Church acogió la cruz como el simbolismo del took the cristianismo. cross like a symbol of Christianity. Y lo más tremendo es que hay muchas iglesias cristianas And the tremendous thing is that there's so many churches that are que Christians, tienen este simbolismo dentro de sus and they congregaciones, have this symbol within their churches. desconociendo The cross, not knowing que es un símbolo that this is a symbol de la gran ramera of the great scarlet, of the great y prostitute, del imperio romano, and of the Roman que Empire, es la bestia que habla en el libro de Daniel which is that beast that the book of Daniel speaks y el libro del about, Apocalipsis, and the book of Revelation, donde se para la gran ramera. where the great scarlet stands. Wow. Se instituyó la fe It was established, the faith was established legal y social legally and socially y a nivel político. and in a political Por eso level. es que usted ve a la iglesia católica, apostólica y romana That's why you see the Catholic
Apostolic and Roman que se reúne con Church. todos los presidentes de todas las that naciones. unites with all of the presidents. That they reunite with all of the presidents. Les voy a seguir hablando más verdades que I'm going investigué, to keep on speaking to you about more truth that para I've que usted conozca la investigated, historia de la iglesia so that you can know the story of the church, católica, apostólica y romana, the Catholic, Apostolic, and Roman. y para que usted revise las doctrinas como cristiano, And so you can revise the doctrines as a Christian. porque hay muchas doctrinas que se predican en el cristianismo There's a lot of doctrines that are being preached in the Christianity que han sido heredadas de la madre ramera, that have been inherited from the great scarlet, porque todas las denominaciones salieron de la gran ramera. because all of these denominations came out of the great scarlet Desde el año 1500 con Lutero, from the year 1500. Calvino, Lutheran, Baez, Calvino, Baez, Wesley, Wesley, Kuhlman, Kuhlman, y solamente Kuhlman, Kuhlman, y desde el año 1900 and in the 1900, hacia nuestras fechas, from then to now, de ellos out of them, salieron los fundadores the founders of de cada denominación, each one of the denominations, y todo por algo que Cristo dijo: and all because of something that Christ said, tener poder económico they would have that a través de la fe. economical power. Por eso hay Behind that muchos faith. hombres And that's why there's so many men y mujeres and women que abren iglesias that open up their churches solamente por él. only because Por of la that economía. money. Por eso en las predicaciones se habla de dinero, That's why in the preachings they speak about money. y muchos no saben que en la Biblia que nosotros manejamos And many don't know that in the Bible that we manage, hay impostaciones que hablan sobre el dinero. there's things that have been added in there that speak about money. Y es una doctrina And it's a doctrine, de la gran ramera. and it's a doctrine of the great scarlet. Y hay otras doctrinas, por eso llegó la hora de revisar las doctrinas. It is time that you revise or you look at these doctrines. ¿Quién las creó? Who created them? ¿En qué concilio las crearon? In what ¿qué es concilio? Reunión de los In líderes, what- los obispos. In what reunion of the bishops was it made? Y si proviene de la iglesia, de la gran iglesia católica, apostólica y romana, And does it come from the great apostolic Catholic Roman Catholic Church? la iglesia no tiene por qué estar siguiendo esas enseñanzas y doctrinas. The church does not need to be guided through these teachings, Y más si la palabra de Dios contradice esas especially doctrinas. if those doctrines have been contrary to the Bible. Y lamento decirles And I'm lamented to say, que muchos de ustedes pueden estar en una doctrina many of you may be in a doctrine que le enseñaron en su denominación, that your denomination has showed you or taught you, heredada de la gran and ramera. that has been hereditary of the great Investigue scarlet. en Google, Investigate it in Google, ahí en su celular, en su casa, in your cellular tal phone. doctrina. So whichever doctrine you pertain to, ¿Quién la creó? who created it, ¿Quién la ordenó? who ordered it, ¿En qué año? and in what year, ¿En qué concilio o in reunión? what reunion. Y lo más tremendo es que dice las enciclopedias, And the worst thing is that the encyclopedias say la página the page, y hasta el documento donde quedó escrito. the document where it was documented, it was written. Pero como los pastores no estudian, no enseñan estas verdades. But since these pastors nowadays don't study, Y son they don't show felices, this, y son felices emocionando al pueblo de Dios. and they are happy showing these emotions to the people. Por algo fue que Cristo dijo algo, And that's why Christ said something, que muchos son ciegos that many are blinded, y guías de ciegos. and they are guiding others that are Y Cristo dijo algo blind. que hay que tener en cuenta, We must have in mind que juntos, that together, así hayan sido engañados inocentemente, even though they might have been taught wrong, innocently, inocentemente irán al infierno.
innocently, they will go to hell. Por eso en aquel día le dirán, Señor, And Señor, that's why that day they will say, Lord, Lord, pero en tu nombre echamos fuera but demonios. in your name we casted out demons. Mateo 7:22, en tu Matthew nombre sanamos 7:22. enfermos. In your name we healed the sick. En tu nombre hicimos milagros. In your name we did miracles. Y Cristo les va a decir, And Christ will apartados de say, mí, depart from me, hacedores de maldad, you wrongdoer. nunca los I conocí. never knew you. Porque el verdadero evangelio Because the true gospel no es show, is not a show. no es It's espectáculo. not a show or spectacular. Es lo que dice Mateo 7:25, It's what- perdón, Mateo 25, Is what the word says in Matthew 7:25, verso 31 al 46, verse 31 to 46, e Isaías and 58. Isaiah 54, 58. Ven I'm por sorry. el pobre, Seek for the el desvalido, for the poor, el the menesteroso, sick, el extranjero, the stranger, el que está en la the cárcel, one that is in the jail, el que está enfermo, that's sick, el que está en la calle, in the streets, el que está en problemas. in problems. Es tener el ministerio único y verdadero que la iglesia debe tener. The only that the church should have. Lo repito, el único ministerio Only ministry que la iglesia debe that tener, the church should have. y es el del buen samaritano, And it's the one of the Great Samaritan. la esencia de Cristo. The essence of Christ. Y la iglesia está haciendo lo contrario. And the church is doing contrary. El Sacro Imperio Romano persiguió The Sacro Imperio, the Roman a Empire, quienes no estaban de acuerdo the people that were not in accordance con los obispos. with the bishops. Eran llamados herejes, And they were called herejes. y por eso ellos And that's why sacaron la palabrita they brought that word out de falso profeta of false prophet. y también And also de libros apócrifos. of the apocryphal, Apócrifos. apocryphal, whatever, books. O sea, In todos other los words, libros que hablaban la verdad de Dios, All of the other books that spoke the word of God, que desenmascaran a Satanás that take the mask off of Satan y sus emisarios, and his their fueron quitados emissaries, del canon and they were all bíblico. taken out of the biblical canon. Y muchos no saben And many people do not know that que los obispos, the bishops, cuando se organizaron, when they got organized, crearon el Nuevo Testamento. they created the New Testament, Y después crearon las famosas sociedades bíblicas, and then they created those famous biblical societies que son las que imprimen la Biblia al mundo entero en diferentes idiomas. that are the ones that print to the whole world in different languages. Y proviene de la Gran Ramera. And now that comes from the Great Scarlet. Son católicos They are Catholics, Apostólicos Apostolics, and Romans. y romanos. Tremendo, ¿verdad? Santo Dios. Herejía. ¿Qué es herejía? Herejía. Herejía. Vamos a ver qué es herejía. Traduce, por favor. We're going to see what herejía is. Vamos a ver qué es herejía. We're going to see what herejía is. Y herejía es una idea religiosa, Herejía is a religious, es una idea it's religiosa. an idea, a religious idea. Perdón un segundito. No estoy. Sí. Herejía es una idea religiosa It's a religious idea, contraria a los dogmas and it's contrary to the dogmas o doctrinas or doctrines de las autoridades of the authorities del clero of the clero y el papado, and the pope, originado originated por los obispos, from the bishops, sucesores del apóstol Pablo. the followers of the apostle Paul. Eso es herejía. That's herejía. O sea, ellos establecieron qué era herejía. They established what was herejía. Todo lo que ellos no quisieron aprobar, So everything that they did not want to approve, dijeron que era una herejía. they said that it was an herejía. Y eso lo enseñaron al pueblo. And that's what they taught the people. Por eso es que muchas denominaciones And that's why so many denominations les han enseñado también sobre lo que son falsos profetas. have been taught what
being a false prophet. Y para muchas denominaciones, And to so many denominations, falso profeta es aquel a false prophet is that que no enseña lo que la denominación enseña. do not show what the denomination shows. Y la gente sigue diciendo falso profeta And the people keep on saying false prophet sin mirar la Biblia, without seeing the Bible, sino atendiendo lo que le enseñaron but attended to what they were taught en una denominación. in that denomination. Para ellos era traición a Dios To them, it was being against Christ era su lema. or God. That was their lemma. Quien fuera culpado era torturado Whoever that was found doing this were tortured para que rechazara su fe so that they could reject their faith. y quemado en la hoguera. And they were burned in these fires. Si no rechazaba su fe para adoptar la fe de los obispos. If they did not reject their faith to adopt this other faith of the bishops, Sus bienes, their goods, su dinero their money, era confiscado, it was quitado, era quitado confiscated or taken y away, pasaba a manos de la corona real. and it was passed to the hand of that crown La cual era política, that was political, militar military por el Imperio Romano through the Roman Empire, y ahora era religioso, político, militar. and now it was a religious, military. Por eso la iglesia creció económicamente de una manera exorbitante. That's why the church was it grew with so much growth. Había un pequeño grupo There was a small group en aquella época, in that time, hablando de los años 320 al 450 después de Cristo, speaking about the years 320 to about 400 and 50 después de 50 Cristo, after Christ. y fue reconocido como los valdenses. And it was recognized as the Valdenses. Era un pequeño grupo que predicaba la verdad. It was a small group that preached the truth. Nunca usaban armas They never used arms. y armed se forces. opusieron a la organización de la iglesia And they opposed to the organization of the en church cabeza de los obispos. in the heads of the bishops. En aquella época, In that time, los obispos aplicaron normas. the bishops applied these norms or these rules Escuche esto, que Listen to this. solo se podía predicar that you could only preach si se estaba acreditado por una diócesis. if it was accredited by a goddess O un obispo, o cardenal, o el papa. or a bishop or a cardinal or the pope. ¿No es muy parecido a lo que estamos viviendo en estos tiempos? Is it not so close to what we are living Que hay nowadays? denominaciones que enseñan que si no tiene una credencial There's a denomination that if you do not have a credential o un seminario bíblico or a biblical seminary acreditado por su denominación, accredited through your denomination, nadie puede ser pastor. nobody can be pastors. ¿Cómo se está volviendo la historia de reorganizar la iglesia en las normas de la gran ramera? How it's, oh my gosh, how all this is becoming, or La famosa confesión the famous confession. en aquella época no era voluntaria, In that time, it was not voluntary. era bajo tortura. It was under torture. ¿Y sabe cómo era la tortura? And you know how that torture was? Entre a Google e investigue. Look it up in Google. Amarraban a los hombres o a las mujeres They would tie the women or the men de los pies from o the de las feet manos or from the hands, from the arms. y iban moviendo una máquina como una especie de molino And they would move this machine y le sacaban as a toda molino. la verdad a esta persona And they would get this truth out of this a person medida que lo iban estirando. as he was stretching. Y with quienes no Lord. entregaban, recuerdan que en Mateo 24 and the people that did not
return or Cristo dijo remember Matthew que hasta la 24. familia los entregarían. Christ said that even the family would give them up. Hay muchos que piensan que hasta ahora se va a cumplir eso en la famosa And apostasía. many think that that's going to become true in that famous Y apostasy. resulta que eso ya se cumplió. As a result, that has already happened. Y vamos muy avanzados en Mateo 24. And we are way ahead in Matthew 24. Esa era la famosa tortura. That was the famous tortures. Algunos les reventaban los brazos y las piernas. Some of them their arms and their hands were torn apart. Las imágenes son impactantes. The images are Ver cómo los obispos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, the bishops from the Catholic, Apostolic, and con el apoyo de la bestia que era el Imperio Romano, with the hand of the beast, which was the Roman Empire, a los que no se sometieron a ellos, to those that did not submit to them, que fueron los verdaderos seguidores de Cristo y los verdaderos they apóstoles. were the true followers of Christ, and those were the apostles. Aún los amarraban de los pies They would chain them up from their feet, y ponían una soga en su cuello and they would put a rope over their neck, y jalaban su cabeza hasta que la reventaban. and they would pull their head until that head came off. ¿Saben de dónde apareció la famosa horca? Do you know where the famous horca came out of? Porque colgaban también a los que no se sujetaban a ellos. Because they would also hang the ones that did not subject to them. Y las inquisiciones realmente eran por amor al dinero, And the inquisitions were because of the love of money. porque bajo esta normatividad Because under this rule or whatever llamada herejía, called herejía, a todos los que tenían poder económico all the ones that had that economical power, los acusaban de cristianos seguidores de Jesús. they would accuse them of Christians, followers Pero of Christ, escuche lo que voy a decir. of Jesus. La historia dice que los acusaban de seguir al Jesús judío They were accused of following the Jew, o al Cristo judío, Jesus Jew, or the Jew Christ, no al Cristo romano. not the Roman Christ. Entonces los asesinaban así So they would assassinate them para quitarle las propiedades. to take away their Y el properties dinero. and their money. Para eso eran las inquisiciones. And that's what the Inquisitions were. Usaban el for. miedo, They would use the el terror the terrorism, y el dolor en el cuerpo. the hurt. Existían personas preparadas para torturar a los supuestos herejes. And there people existed that were specified to torture these people. Por eso utilizaban esa capucha negra solamente con los ojos así. That's why they would use that famous black Los famosos verdugos. caps that would go Los sometían a encierros y a hambre. They would submit them to ¿a dónde? A encierros y hambre. No les daban de comer. They would submit them to isolate them. No les and daban de beber. Hunger, thirst, Tenían que vivir y cavar sus propias letrinas en la celda de castigo. and they would have to live in those jails of Imagínense eso, hacer del cuerpo en el mismo sitio donde quedaba encerrado. imagine doing your necessities in that room. No where you habían have been baños. Confined. There were no Y no restrooms, podían ser visitados. and they could not have visitors. Reinó la muerte en nombre del Dios católico, apostólico y romano. Death was over in the people of the Catholics, the Roman and the Roman. Por eso hay una Roman controversia Catholic Church. actual, That's why there's an actual controversy. porque ellos fueron los que compusieron el nombre de Jesús They were the y ones Cristo. that conformed the name of Jesus and Christ, y lo unieron como Jesucristo, and they united as Jesus Christ, desconociendo lo que dice Éxodo capítulo 3, not knowing what Exodus 3, verso 15. 3:15 say. Y ellos fueron los que le pusieron la palabra Jehová And they were the ones that en la, said that word en la traducción del Jehová. griego al latín. from the translation of Greek to Latin. Por eso es que Éxodo 3:15, después de la palabra Jehová,
That's why after the word Jehovah in Exodus trae 3:15, ese número 1 chiquitito que it casi has, no se it ve. has that small number 1 that you can hardly see Y it. la explicación viene en su hoja, And the explanation de is su in Biblia, that page in the debajo Bible, de la rayita que está ahí. under that line on the bottom. ¿Cuál es el verdadero nombre de él? Which is his. Por eso él es el gran yo soy. That's why his name is the great I am. Por eso él a Pilato le respondió, That's why he told Pilate. cuando le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? When he said, "Are you the king of the Jews?" Y él simplemente respondió, And he simply said, yo soy. "I am." Reinó la muerte en nombre del Dios católico, apostólico y romano. Death took place in the name of the Catholic, Apostolic, and Roman Church Hasta el siglo XV, perdón. to the year 16. XVI, siglo XVI 16. después de Cristo y de los 16 apóstoles. after Christ and the apostles. Porque la Iglesia Católica Apostólica y Romana tenía Because the poder Catholic militar. Church had that military power, Y fue donde empezaron las famosas cruzadas también. and that's where the famous crusades. Cree en Jesucristo o muere. Believe in Christ or you'll die. Investíguese esto para que se entere de algo Investigate más this so that you can learn about something en el else Google. through Google. Las Inquisiciones The y las Inquisitions cruzadas. and the crusades. No se podía huir. You could not run. La orden era ejecución. The order were executions. Los sacerdotes eran soldados en nombre de Dios. The soldiers were soldiers in the name of God. Y lo tremendo es que era en nombre de Dios y en nombre de Jesucristo. The tremendous thing was that it was in the name of God and then in the name of Jesus Por eso los Christ. musulmanes y el pueblo árabe That's why the Muslims and the Arabian people, no creen en Jesucristo. they do not know about Christ. Porque a ellos les enseñaron que si no creían en Cristo, los asesinaban. Because they were taught that if they didn't believe in Christ, Por eso they odian a were Cristo. assassinated. That's why they hate En Christ. todo el imperio romano, In all of the Roman Empire, en todo el imperio romano, in all of the Roman Empire, era llamado sacro he was called Sacro o Santo Imperio Romano Católico Apostólico. or Sacro or that. Los vestían con una ropa y un símbolo de la cruz amarilla. They would clothe them with yellow clothing and a symbol De una cruz amarilla, de with, color amarilla. with a yellow cross. Era como los identificaban como cristianos verdaderos o herejes para And ellos. that's how they would identify them as Roman Christians. Los quemaban vivos, los amarraban en hogueras, los quemaban vivos con madera húmeda. They would kill them. They would burn them to death with Mojada, madera mojada. wooden that was wet, Para que la muerte fuera demorada. so that their death would take longer. Dejaban a las familias aguantando hambre. They would leave these Y people, desvalidas. families hungry. Y fueron los que provocaron muchas viudas. They were Y the ones that huérfanos. provoked so many widows and orphans. La Inquisición se formó The Inquisition was formed para sostener al catolicismo apostólico y romano. to sustain the apostolic, the Catholic, Apostolic, and Y se Roman Catholic dictaminó Church. por ley imperial. And ¿era qué? Se decretó por ley imperial And it was stated that it was a law, como imperial la law. única religión autorizada por Dios Like the al mundo. only religion authorized through Christ, through God, to the whole world. Por eso es que todas las naciones And tienen that is why- convenios con el Vaticano. That's why all of the nations have these meetings with the Vatican, Y los presidentes acuden al and the Vaticano. presidents come to the Vatican, Los judíos, and the Jews, los árabes, the Arabians, los conversos the converted, eran obligados. they were obligated. Y cuando hubo la colonización en las Américas, And when the colonizations in the Americas, a los ancestros de nosotros, to our families que eran llamados indígenas,
that were called indígenas, los in the obligaron old time, también a volverse católicos, They- apostólicos they o also- romanos o eran they would asesinados. obligate them to become Catholics or they would be assassinated. Por eso la religión católica That's why the Catholic predomina religion en todas las Américas y el mundo entero. is everywhere in the Porque whole los world. conquistadores, Because the conquistadors, por orden de la reina Isabel o los reyes católicos de Because España, of the order of the Queen Elizabeth, or ven- the people that venían were con from the un Catholic, sacerdote católico They would o come- un obispo católico they would come from a bishop, a o Catholic monje bishop, católico or any type of Catholic, e instituyeron la religión en el mundo entero. to establish that religion throughout the world. España, aliada de Roma, Spain connected obligó to a los Rome, indígenas a convertirse en las conquistas. obligated the people to get together in this conquest or whatever they're called. Aún los sacerdotes católicos ordenaban matar. Even the Catholic bishops would order to kill. Increíblemente hasta hace 50 años en la tierra. And incredibly, up until about 50 years here on earth. Cuando yo nací, When I was born en el año 1970, in the year 1970, hace 52 años, it's been about 50, it's been 52 lo years. voy a volver a decir. I'm gonna say it again. No nos llamábamos ni cristianos, sino evangélicos protestantes. We were not called Christians, but Protestants. No habían Evangelical colegios para los Protestants. cristianos, para los There evangélicos were no protestantes. Catholic, colleges for the Protestants. Y los sacerdotes católicos And the bishop, the Catholic bishops, ordenaban desde los altares would order from the altars asesinar a todo el que tuviera una Biblia, to assassinate anyone who had a Bible. al que la leyera, He that would read it, al que la enseñara, he that would teach it, o donde se supiera que hubiera un evangélico protestante. or if wherever you found that there was a Quemaban sus Protestant, casas they would kill them or y eran burn their homes, apedreados. and they were stoned to death. Y yo viví esa historia. And I lived that story, Por eso hoy predico and that's why I como preach predico. the way I preach. Y conozco la transición de la iglesia. And I know that transition of the church. La conocí pura, I knew this santa, before, hasta el pure, año de 1995, up until the year donde 1995, pasó algo tremendo que hablaremos después. when something tremendous happened, and we will talk about that later. Saquearon las naciones enteras, It's like robaron las naciones. they robbed the whole nations, Por eso todo el oro and that's why all of the gold que habían en las naciones that was throughout the nations, fueron a parar a los reyes they católicos. ended up with the Catholic kings En España, in Spain, y de ahí pasaron al papado, and from there they passed to the donde guardan popes, todos los tesoros del mundo where entero. all of the treasures throughout the whole world, Ellos are ordenaban a otras naciones and they ordered other nations a provocar la muerte de los protestantes. to provoke the death of the Protestants. Y no les importaban mujeres, They did not niños, care if hombres y they were women, ancianos. Men, children, or old. En el año de In 1559 the year 1559 al año 1562 to the year 1572, se levantó el auto de fe the auto of faith, o el was acta lifted, o el decreto de la fe, or the acts or the decree of faith que era cardenálico, that was cardinal, porque después los obispos because the bishops, se organizaron y crearon, dentro de ellos mismos se dividieron they organized themselves, and within themselves they divided y themselves, crearon un cargo más importante que los mismos obispos. and they created a stronger treaty Los que tenían than más the ones that dinero were already there. The ones that had more money, se autonombraron cardenales they auto-named themselves cardinals. y después entre ellos fue que nombraron And a then uno within them, que los dirigiera, they directed others to direct them, denominado
papa. Their name was given as Pope. Y ese acto se nos decía, And that was said to be, cree en la iglesia believe in the church, católica, apostólica, romana, Catholic, Apostolic, and Roman, o church, mueres. or you will die. España eliminó a millones de personas. Spain eliminated millions of people. Roma eliminó a millones de personas. Rome eliminated millions of people. El imperio romano, The Roman Empire, en forma política, in a form of the political form, militar y religiosa, military or religious, ha asesinado a muchísimos creyentes verdaderos. they have assassinated so many believers. La famosa bestia, And the famous scarlet, or que habla beast, Apocalipsis 17:7, that the Apocalypse 17:7 que is about, sostiene a la gran ramera, that a la mujer, sustains that woman, the great que es la gran ramera, scarlet, y detrásito sus hijas. and right behind them, their daughters. Es una organización muy grande, por eso la Biblia It's a dice huge bestia. organization. That's Es why gigante. it says the beast. It's humongous, giant, Escarlata, scarlet. que es un rojo carmesí y el color rojo grana. That is a red, a very bright red, Y ese color, and that color, Isaías 1:18, por favor léalo, Isaiah 1:18. dice que es una mancha pecaminosa muy fuerte. It's a very strong stain, Por eso es que ellos hablan o tienen el rojo carmesí. and that's why they have that scarlet. Y en the Apocalipsis red scarlet. 17:6 In Revelation 17:6, dice el que bebió it says that it de la drank sangre de los inocentes. from the blood of the innocent. ¿Qué dice Isaías 1:18? What did Isaiah 1:18 say? Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tú cumples Apocalipsis 18:4 If you comply with Revelations 18:4, y huyes de la gran ramera y sus hijas and you flee from the great y entras a la scarlet verdad and the daughters, verdadera de Cristo, and if you enter into the truth of Christ, Él dice que te perdona. He says that He will forgive you. Dice que tiene un nombre blasfemo. It says that He has, or it has, a blaspheme name. Oh. Apocalipsis 17, que vamos para el 7, por favor. 17:7. Vuelve a leer de Apocalipsis 17:7. Revelation 17:7. Y el ángel me dijo, And the angel, ¿por qué te asombras? why are you astonished? Yo te diré el misterio de la mujer I give you the mystery of this woman y de la bestia que la trae, and of the beast that it has, la cual tiene las 7 the one cabezas that has the 7 heads y los 10 and the cuernos. 7. Escuche, ahora habla de 7 cabezas Now listen, y it's 10 talking cuernos. about 7 heads and 10 horns. Hay muchas teologías There's a lot of theologies que habla de los 7 montes que rodean el Vaticano. that speaks about the 7 mountains that are surrounded the Vatican. Pero esto va más allá de 7 montañas, But this goes even farther than those 7 sino de mountains, una but organización. an organization. Vamos a mirarla. Let's see it. ¿Qué son los 7 cuernos? What are the 7 horns? Las 7 cabezas, perdón, y los 7 cuernos. Let's see what the 7 horns and the 7. Primero tenemos que ver que tiene un nombre First, we have to see que it es has a blasfemo. name that is blaspheme. Blasfemo. Blaspheme. Escuchen lo que le voy a decir y escriban. Listen to what I'm going to say and write it. Write it Investíguelo down. también si And quieren. investigate it as well if you like. Se llama Vaticano. It's called Vatican. Es el estado del Vaticano. It's a state of the Vatican. Viene de, o traduce de la palabra It's translated or comes from the word Babil
Babi, que es vaticinar that it is vaticinar, o adivinar. or adivinar. Vaticano significa que te adivina, adivinos, Bati, it's lo que hacen los falsos profetas modernos, que es vaticinar el mañana. to vaticinar the tomorrow, or lie about tomorrow. Palabra blasfema. It's a blaspheme. Palabras injuriosas contra Dios. Words that are against Christ. Habla de las 7 cabezas. It speaks about the 7 heads. Y las 7 cabezas And the 7 heads, es algo muy tremendo. Vamos a empezar a it's mirarlo. something that is tremendous. Let's see something. Vamos a empezar a mirarlo. Let's start to see Las 7 the cabezas. 7 heads. Las 7 cabezas que habla. The 7 heads that it speaks Por about. favor, léame Apocalipsis 17:8. Let's read Revelation 17:8. La bestia que has visto era y no es, The beast that you have seen was, but is not, y está para subir del abismo, and it is about to come up from the deeps e ir a perdición. and to go to, Y los moradores de la tierra, and the people from the earth, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, those that their names are not written from the very beginning of foundation en el libro de la vida, in the book of life, se asombrarán viendo la bestia they will be que era astonished at that beast that was y no es and is not. y será. La bestia que has visto era The beast that you have y seen no es. Y no es. was, but is Y not. está para subir del abismo But it's about to come from e ir a perdición. the deeps and goes to Fíjense lo que dice. Era, listen to what it says. no es It was, y está para subir. is not, but it's coming up. El Imperio Romano en los años The Roman 1600 Empire in the 1600 decayó. it fell. Y el apoyo a la Iglesia Católica Apostólica Romana And the helping of the Apostolic Catholic Church dejó de darse. stopped. Y la gente no sabe And the people do not know que por un tiempo that for a period of time, desapareció de la faz de la tierra el catolicismo it disappeared from the face of the y earth. volvió a resurgir, And it came back. cumpliéndose este verso. And this verse was completed. Pero lo más grave es esto. But the worst thing is Dice, y this. los moradores de la tierra, But the living in the earth, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. those that their names are not written in the Desde la book of life, fundación del mundo, since the foundation of the world, dice, se asombrarán viendo la bestia they will be astonished to see this beast que era that was y no and es is not y será. and it will be. No es un trabalenguas. It's not a Ya les voy a explicar. tongue twister. Porque I'm me gonna di a la explain to you, tarea de investigar. because I gave me that test to study. Dice la historia, The story says, y también lo corrobora Apocalipsis 13:14, and in Revelation 13:14, que la bestia recibió una espada, una herida de espada y vivió. and it also says that the beast took a spade and it died Cuando perdió el apoyo militar y del imperio, when it lost that imperial and military. quedó desprotegida. It was not covered. Y en el año 1809, And in the year 1809, o sea, en el siglo XVIII, in the year 1800, casi 200 años después de quedar desprotegida, almost 200 years after it was left alone, se levantó un emperador there was llamado Napoleón. an emperor that was called Napoleon. Y este emperador arrestó al Papa Pío VII. And this Napoleon arrested the Pope. Wow, Y en el año in that time. y lo confinó And he confined him, o duró preso or he was in jail en Francia in France
hasta el año to 1814. the year 1814. Fíjese que entonces era So Ya no it es was, y volverá a it's not, surgir. and it, Pero miren lo it que did. dice la escritura, que esto es de But gravísimo. look what the scriptures say, and this Dice, is era tremendous. y no es. It was and it's not. ¿Sí? Y está para subir del abismo, del mismísimo And it's inframundo, about to come no back del infierno, From the no del bottom, infierno. Ojo con esto. not from the hell, Dice del abismo, but from the deep, donde está el Hades, where la the muerte, Hades, el the death, inframundo, the inframundo, donde habitan los demonios Where y the ángeles demons caídos. and the fallen angels are. Satanás mismo la sacó de las Satan profundidades himself del abismo y la brought her volvió a out. levantar en su mano. From there and brought him back in his hands. Hay que entender esto, volvámoslo a leer. Let's read it again so we can understand. La bestia que has visto era, The beast that you have seen was. fue hasta 1600 It was up until 1600 después de Cristo y los apóstoles, after Christ and the apostles, tuvo el apoyo militar del imperio. and it had the help of the Roman Empire. Por 200 años perdió el apoyo militar For 200 years, he lost. y dejó the de ser Roman cuando Empire. Napoleón And it stopped being acabó when con el Napoleon catolicismo y arrestó al finished Papa Pío with VII, que era el Papa de ese momento. the Catholics, and he arrested that Pope Hasta el año up 1814. until the year 1814. No duró mucho tiempo. He wasn't there for too long. Ahora Apocalipsis 17:8 Now let's dice, look, la Revelation segunda parte. 17:8, y está para subir Second del part. abismo. and it's about to come back ¿Sí ve que from no the, duró from mucho the tiempo? deep. Era, no It es was, y está it para wasn't, subir. and now it's about to come Del rise up abismo. again. ¿Quién habita en el abismo? From- El inframundo, Satanás from y the sus huestes de deeps. maldad. E ir a perdición. And to go to A condenarse. to condemn himself. Y dice que los moradores de la tierra que no están escritos en el libro de la And the vida, people that are now living, that are not written in the book of life, ¿sí? Se asombrarán. ¿Por they qué will se van be a asombrar? astounded. Why are they going to get Porque son astounded? todos los que han creído Because en these are the esa falsedad y mentira These are the ones that have been orquestada por believing Satanás mismo this incredible y sus emisarios truth, llamados los obispos, and their bishops, de que no es la the verdad, people that don't know no era la verdad. that it's not the truth, and that it was Escuche never esto the que truth. encontré en la historia. Listen to what I heard in the story. In En el history. año de In 1929, the year 1929, el 11 de febrero, the 11th of February, se levantó otro emperador que there was venció a another Napoleón. empire that guess we said like Le ganó, triunfó sobre Napoleón. triumphed over Napoleon. Se llamó Benito Mussolini, italiano. Benito Mussolini Es italiano. O fue italiano, eso fue en la was- época de was los Italian. emperadores. Y llegó a un He was stronger acuerdo, than Napoleon. llegó a un acuerdo político, militar y religioso con el Papa Pío VII. And they came in accordance with this other pope, Y le concedió dentro de Italia and he led within in Italy 44 hectáreas de tierra 44 acres of land a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. to the Catholic Church, Pero se decretó but it was decreed que era un estado soberano that it was a sovereign state donde lo gobierna, where it was governed, y la gente no lo sabe, and people do not know that un rey there's a king, que es el Papa. which is the Pope. Nunca se muestra, o en estos tiempos no se muestra con la corona y el cetro. In these times, it's not shown. Pero la with the historia crown and antigua and los muestra scape. con corona de oro y cetro real. But in the old times, it shows Por eso el with Vaticano the crown and the cane. That's es why in un the Vatican, estado soberano.
it's a sovereign state. Tiene leyes propias, They have their own laws, normas propias. their own norms, Y es una nación dentro de otra nación. and it is a nation within another nation. ¿Y sabe a quién le pertenecían las 44 hectáreas de tierra donde se creó? And you know who this 44 acres of land corresponded to, where it was established? A todos los judíos que creyeron en el verdadero Cristo, To all of the Jews that believed in the true Christ, y a quienes les quitaron sus propiedades en la Inquisición. and that all of these properties were taken away in the Inquisition. Y es la escala And this is the scales, o el sitio de llegada obligatoria or the obligation de of, todos los hombres que suben a las presidencias de todos los países. of all the people that Todos tienen que ir allá. get there to the presidencies. Se They nos va a all have to acabar go el there. tiempo. Our time is about to be over. La Biblia dice en el verso 9, léalo por favor, The hermano. Bible says in verse 79 of Revelations, Apocalipsis 17:9. 79. Esto This para la mente que tenga sabiduría. for the mind that Acuérdese has, en que la palabra sabiduría es conocimiento. remind yourself that the word savviness is Quien no knowledge. tiene conocimiento no entiende esto. He that does not have that savviness or that knowledge does not have. Y como a mí me impulsó el Espíritu Santo a investigar, And the Holy Spirit impulsed me to investigate. tengo el conocimiento de estos I versos have bíblicos, this understanding of this biblical text, como los anteriores. like the others. La Biblia habla de 7 cabezas y 10 cuernos. And the Bible speaks about 7 horns and 7 heads and Vamos a and dejar para el próximo jueves ya we're sobre gonna este leave tema. this for next Thursday. Empezamos a desarrollar del verso 9 From en adelante. Verse 9 we'll ¿Quiénes son? start. Las 7 cabezas Who are these 7 que heads son los que han gobernado la Iglesia Católica Apostólica y that Romana are the ones that have governed hasta el día de hoy? the church, the Y les Catholic voy a Church up until comprobar now. And con I'm gonna fechas, prove to you nombres, with dates, y names, usted lo puede comprobar. and you can prove this, Cómo se cumple la palabra de Dios, how the word has been complied, para que usted conozca la verdad. so that you can know the truth. Tenemos 7 minutos. We have 7 minutes. Pues de verdad que estamos impactados, es bastante el conocimiento y es delicado todo esto que se está hablando porque hay muchas personas que pudiera parecer algo como ofensivo, qué sé yo, ¿verdad? Solamente que pues, el Señor nos guarda, ¿verdad? Él con su ejército de ángel, con su sangre preciosa nos cubrimos y a todos, cada uno de los hermanos, porque en realidad no es controversia para nada ni para nadie, solamente es conocimiento de la verdad y esa verdad está a través de la palabra. Y estudiando, escudriñando las escrituras en el libro de Ezequiel decía que es necesario que hables estas verdades para que la sangre de la gente inocente no venga sobre la persona por cual conociste y no le dijiste estas verdades, aunque en ello, hermano, también muchas veces se exponga la persona. Solo que el Señor es poderoso, Él es grande y esto es de parte del Señor y por cuanto Él nos ha enviado, pues Él es el que nos guarda porque Él ha prometido estar con aquellos que le obedecen a su palabra. Solo que pedimos siempre que oren por nosotros y nosotros también por todos y cada uno de ustedes, porque estas verdades no cualquiera las va a poner al aire. Así es, hermana. Claro. Yo sé que son delicados, ¿verdad? Todos estos temas, pero es necesario. Y si el Señor nos ha puesto en este lugar, ¿verdad? Me dije en muchas ocasiones, estamos aquí con un grande propósito, es nomás llevar la palabra del Señor. Es simple y sencillamente eso. Tenemos una alabanza hermosa, entonces y alabe al Señor junto con nosotros. Inmolado en el Calvario, demuestra su amor por mí. Vamos a volver a empezar. Santo eres, Señor, aleluya.
Gracias, Señor. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él lo que he amado, amado Padre, venía a mí salvar. Sangre que me da paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Desechado y despreciado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Qué hermoso realmente es estar en la presencia del Señor, qué hermoso de verdad es entrar en estos temas, investigarlos y adquirir conocimiento. Por eso Apocalipsis 17:9 dice que esto es para la mente que tiene conocimiento. O sea, hay que investigar, no podemos quedarnos más en fábulas, en historias.
ni solamente ver los milagros de que Cristo hace y que nos ayuda y eso, no, hay que prepararnos. Si la iglesia no se prepara, nunca saldrá del error Así es. y nunca participará de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:10 es muy claro que Él viene por su esposa que se ha preparado. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, qué gusto haberlos saludado, haber estado con ustedes, haber compartido esta tarde-noche. Mira, se oscureció, hace 15 minutos se oscureció aquí en los Estados Unidos, en esta zona de Texas. Queremos decirles, Dios les bendiga, Dios les guarde, ha sido un placer estar con ustedes, les enviamos un fuerte abrazo caluroso. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Amén. Y sabe que me Bendiciones. gusta un lema que dicen aquí en algunas partes lo voy a decir, suena bonito. ¿Cuál? Amados hermanos, paz de Cristo, Amén. del verdadero. Amén. Dios les bendiga, Amén. nos vemos pronto. Amén. Bendiciones.